Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Y ya está con nosotros nuestra invitada, Carolina Diab, que ella es directora general de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRESIG. Muy buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, María Dolores, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría que empezáramos hablando de cuándo estamos ante un conflicto. ¿Cómo podemos definir qué es un conflicto o un problema que necesitas? Y para después decir, bueno, sí, estamos ante un conflicto y hay que resolverlo. Un conflicto siempre va a existir desde el momento en que dos personas deciden hacer cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier cuestión juntos, derivado de que en una sociedad, pues por naturaleza, el hombre siempre pues va a entrar en conflicto de alguna o de otra manera. En el ámbito en el que nosotros nos movemos a través de CRESIG, estamos en el territorio de los métodos alternos de resolución de conflictos, y los conflictos a los cuales nos dedicamos o el estudio y la investigación que hacemos son específicamente en el ámbito mercantil, comercial, de inversiones más que todo. Como tú lo dices, solo es el mercantil, comercial y de inversiones. Esto quiere decir que otro tipo de conflictos no pueden ser resueltos a través de estos métodos alternos. En realidad, dependiendo del tipo de método que querramos utilizar, si fuera un tipo de conflicto diferente, debemos de buscar el mecanismo alternativo apropiado. De hecho, la tendencia global ahora es ya no denominarles métodos alternativos de resolución de conflictos, sino que métodos apropiados de resolución de conflictos. El tema en cuanto a mecanismos es muy amplio. Si utilizamos, por ejemplo, pensamos en la conciliación, no hay tantos límites como en el caso del arbitraje. Si pensamos en el mecanismo de los dispute boards, pues es un poquito más limitado. Es decir, para cada conflicto existe un mecanismo alternativo o apropiado de resolución específico. Si hablamos de arbitraje, el arbitraje sí tiene una materia limitada, está limitada por ley, y es una materia circunscrita al ámbito mercantil. Asuntos comerciales, también pueden ser asuntos de inversión. También existe el arbitraje deportivo, pero siempre derivado de un asunto comercial. Pero si estamos hablando de asuntos, por ejemplo, laborales, en otros países el tema laboral sí puede ser arbitrable, en Guatemala tiene sus limitaciones, pero si estamos hablando en el ámbito laboral, en el ámbito incluso escolar, en el ámbito de cualquier otra índole, sí podríamos utilizar, por ejemplo, un método muchísimo más amplio que es el de la conciliación. Es decir, el tema de la materia es el que nos va a definir cuál es el mecanismo alternativo apropiado para resolverlo. Ahora, ¿cuál es porque uno cuando piensa en conflictos, uno dice, te voy a demandar. Uno dice, bueno, lo van a demandar. Demandar implica ir a un juzgado. Y me imagino que dependiendo del tipo de demanda o del tipo de conflictos, son diferentes tipos de juzgados a los que debe acudir. Así es. Sabemos que los juzgados están sobrecargados, que hay una carga de trabajo impresionante en los juzgados y que los procesos se vuelven muy largos. Y supongo que en estos métodos apropiados lo que haces es reducir este tiempo. Definitivamente, sí. Ahora, ¿cómo se establece esto? ¿Se tiene que establecer un acuerdo de en dónde vamos, si no nos llevamos bien, dónde vamos a resolver esto? ¿Hay un default, por así decirlo? Excelente pregunta. No, esto es dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. O sea, ese es el principio que rige todo esto. En el caso del arbitraje, debe de ser necesariamente consensuado el irse por la vía arbitral. La única forma de irse a arbitraje sin desnaturalizarlo es a través de un acuerdo de voluntades, un acuerdo en donde ambas partes, previamente a que surja su conflicto, han decidido que en caso llegase a surgir una controversia, la vía por la cual la van a resolver es a través del arbitraje. También es posible, si no existe este acuerdo previo
que se genere una vez surgido ya la controversia. Es posible, porque repito, estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad y pues estos son mecanismos privados, ¿verdad? Esto es una cuestión que las personas voluntariamente pueden decidir llevar sus conflictos ahí para que se resuelvan de esta manera. Entonces, si no tienen un acuerdo previo vía una cláusula arbitral o inserta en un contrato ya preestablecido, pueden generar un acuerdo ya una vez surgida su controversia en orden de irse a la vía arbitral, es decir, a un juicio arbitral. El arbitraje es un juicio, es importante aclarar esa parte, y de esa manera resolver su controversia a través de este mecanismo. Entonces, tal vez respondiendo un poco más puntual a tu pregunta, no puede ser por default, tenemos que haberlo acordado, pero eso sí, habiéndolo acordado, es decir, habiendo establecido voluntariamente que en caso de que surgiera una controversia iríamos al arbitraje para resolverla, si una de las partes no se apersona al proceso, no contesta, no quiere pues sufrir ahí sí que todas las etapas del proceso de arbitraje, entonces se sigue en su rebeldía, es decir, el arbitraje continúa, es obligatorio, el fallo que produce este proceso, o sea, al final el tribunal arbitral, en caso de un proceso de arbitraje, va a resolver emitiendo un fallo que tiene la misma fuerza legal que una sentencia emitida por un juzgado dentro del organismo judicial. Esto quiere decir que al final el hecho de que esté de acuerdo con acudir a un arbitraje, me someto a la resolución de ese arbitraje. Así es. Aunque después diga ya no quiero ir. Si digo ya no quiero ir, llevo todas las de perder porque pierdo la oportunidad de probar. Así es. Ahora, en este tema de que debe ser consensuado y hablando de los conflictos, por lo general siempre nos han dicho en negociaciones, incluso para establecer sociedades anónimas o las actas constitutivas de estas sociedades, es prevea qué va a suceder en caso de un conflicto o en caso de una disolución, antes de que esté, porque es mucho más fácil tomar decisiones y es mucho más fácil establecer las reglas de forma más objetiva, claro, que al calor de una discusión o que al calor ya de un problema. Pero aún así es posible tomar esa decisión aún estando ya, como decimos en buen chapín, en medio de la molotera. Sí, aún es posible hacerlo si las dos partes en conflicto están de acuerdo en llevar su caso a un tribunal arbitral. Lo que ocurre es lo que tú bien dices, cuando estamos en la parte bonita, en la parte de la creación del negocio, en donde estamos documentando y formalizando, por ejemplo, nuestra nueva sociedad o el documento o el contrato que va a documentar todos nuestros acuerdos después de una larga negociación, ahí es muchísimo más fácil que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en todas las características que le vamos a dar a ese arbitraje que posteriormente vaya a surgir, porque esa es otra de las bondades del arbitraje, que nosotros lo podemos personalizar. Es decir, yo puedo decidir cuántos árbitros quiero que se estén a cargo de este proceso, puedo decidir el idioma, puedo decidir la sede del arbitraje, puedo decidir el centro de arbitraje que lo va a administrar, pero si yo ya estoy en conflicto con la otra parte, porque ya surgió un problema entre nosotros y decidimos llevarlo a un proceso de arbitraje, va a ser más difícil consensuar esas características. ¿En qué me tengo que poner de acuerdo y cómo lo tengo que hacer? ¿Es un apretón de manos? ¿Es un documento escrito? ¿Cómo se hace tangible? ¿Es un documento? ¿Es un acta? ¿Es un acuerdo? ¿O cómo se hace? ¿Y cuáles son los elementos básicos que debería incluir? Debe constar por escrito. El acuerdo arbitral debe constar por escrito, así lo manda la ley de arbitraje, que es el decreto ley 67-95. Entonces, ahí nos está diciendo la misma ley que debe de constar por escrito. Ahora, ese constar por escrito es bastante amplio, no nos obliga a alguna formalidad concreta, alguna cuestión específica. Puede ser una cláusula arbitral, que es lo más conocido, un compromiso o cláusula arbitral o una cláusula compromisoria inserta en un contrato de la naturaleza que sea que estamos nosotros creando. Ahí podemos insertar nuestra cláusula arbitral en la cual vamos a identificar pues algunos elementos muy importantes de definir
pero también puede ser en un acuerdo separado, no necesariamente dentro de un contrato, en un documento privado, ¿verdad?, firmado por las partes que entran en este conflicto. También puede constar en una factura, puede ser incluso hasta un cruce de correos. O sea, es bastante dinámico esto. El tema del arbitraje surge en el ámbito mercantil, en el ámbito de los negocios, y lo que busca es dinamismo. Aquí el tiempo es muy importante, la famosa frase de time is money, ¿verdad? Entonces aquí estamos tratando de que las cuestiones se resuelvan de la mejor forma posible, con la mejor calidad posible, en el menor tiempo posible. Por lo que estoy viendo, es muy versátil y muy flexible. Así es. Ahora, entonces debe constar por escrito. ¿Qué debería decir? Claro, lo más importante es la expresión clara de la voluntad de que este conflicto que ya surgió o que va, si llegara a surgir, se resuelva por la vía del arbitraje. Eso es lo principal. Luego hay que establecer si este arbitraje va a ser institucional o no. ¿Qué nos referimos con eso? Si va a haber una institución ya existente que sea la que lo administre, es decir, un centro de arbitraje, porque también es posible llevar un arbitraje sin la administración de un centro de arbitraje. Las partes pueden libremente celebrar su contrato con una cláusula o su acuerdo en ese sentido, y en ese caso pues son los famosos arbitrajes ad hoc, pues que representan unas complejidades muy específicas también por el hecho de no contar pues con un reglamento establecido, una entidad que administre, que preste los servicios administrativos, etcétera. Pero hay que decirlo, ¿verdad?, en la cláusula o en el documento privado o en el correo o donde nos estemos poniendo de acuerdo, si va a ser institucional y si es institucional, ¿cuál es el centro que elegimos para que lo administre? Porque estamos en el ámbito privado, en donde hay más de un centro en Guatemala, también hay centros alrededor del mundo a los cuales podemos nosotros someter nuestra controversia igualmente. Entonces hay que elegir el centro. O sea, también, no importa si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy aquí en Guatemala, puedo escoger un centro en otro país. Así es. E igual alguien que hizo un contrato en otro país puede decir se va a resolver aquí en Guatemala. Sí, así es. Okay. Por supuesto que hay que tomar en cuenta temas de costo, tema de cuál es el impacto legal de la sede del arbitraje. El país sede, ¿verdad?, tiene un impacto sobre todo en la ejecución de ese laudo, pero ahí ya estamos como hilando un poquito más fino, que es también muy importante tomarlo en cuenta, y ahí nuestro asesor legal pues nos hará el análisis. Pero sí, es perfectamente posible, de hecho ocurre todo el tiempo, que las partes deciden, ya sea porque el arbitraje es internacional, en donde hay una parte guatemalteca, por ejemplo, y una parte de otro país, y que el arbitraje se lleve a cabo en un país neutral, o siendo dos partes guatemaltecas que por alguna razón específica, por ejemplo, que los ejecutivos, el hub de las empresas o por alguna razón concreta, se decida que se lleve, por ejemplo, el arbitraje en México, aunque las dos partes sean guatemaltecas. ¿Es eso posible? El arbitraje es muy dinámico, es muy versátil, por eso se puede personalizar dependiendo de las necesidades del caso concreto. Entonces está la voluntad expresa de resolver la diferencia por arbitraje, si va a ser institucional o si va a ser ad hoc, sería el segundo elemento. El idioma, es muy importante dejar establecido el idioma. En Latinoamérica es muy importante establecer si el arbitraje va a ser de equidad o de derecho. Este es un cuarto elemento. Este es un cuarto elemento. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros podemos, en esa posibilidad de personalizar nuestra forma de resolver el conflicto, podemos decidir si queremos que el tribunal que va a tener a su cargo resolverlo, en su análisis tome en cuenta únicamente el marco legal y jurídico dentro del cual se mueve nuestro contrato, nuestra relación, o si puede utilizar el marco jurídico, que esto es importante también indicarlo, pero de una forma más amplia. A veces hay situaciones en donde no hay una normativa, se carece de una norma clara, o a veces la norma sí existe pero no es completa. Hay alguna parte de nuestra controversia que no está regulada y otra parte sí, y a veces pues es posible, si nosotros decidimos que el arbitraje sea de equidad por la razón concreta del tipo de negocio en el que estamos, es posible decidir que no es que nos alejemos del marco legal, sino que conociendo el marco legal podamos ser más amplios que el marco legal. Entonces ese sería un arbitraje de equidad en donde los árbitros deben de conocer y de resolver conforme a su leal saber y entender, mientras que en el arbitraje de derecho deben de conocer y resolver conforme al marco jurídico, al derecho. Al establecer el centro o establecer el arbitraje ad hoc, ¿se establece quiénes son los árbitros?
¿O eso no tengo ni idea porque puede ser que mi relación contractual vaya a ser de 20, 30 años y no sé quiénes van a ser? ¿O cómo funciona esto? Eso es importantísimo, porque al final del día esos árbitros son los que van a llevar a cabo y a poner en práctica ese arbitraje que nosotros ideamos y que nosotros pensamos y por el cual el centro creó este foro para resolver y creó su reglamento, pero al final del día es en estas personas, en estos árbitros que recae la responsabilidad de resolver esto. Y esto es justicia, es impartir justicia. Entonces es una labor muy seria, muy delicada, que si bien el arbitraje puede ser muy dinámico y puede ser muy amplio y se puede personalizar, eso no le quita la seriedad. Es una cuestión seria y delicada y por eso es que esos árbitros deben de ser los mejores. Tenemos que buscar dejar preestablecido el mecanismo para que en el momento en el que surja la controversia y se active nuestra cláusula, nuestro acuerdo, se logre nombrar a esos ideales, a esas personas, a esos profesionales que van a ser los mejores para resolver mi controversia. Entonces, no se deja establecido el nombre de quién va a ser esa persona, pero se deja establecido la forma en que se le va a nombrar. Por ejemplo, se utiliza mucho que sea el centro que hemos elegido el que los nombre, porque entonces el centro tiene esta información muy clara de quiénes podrían ser las personas idóneas para servir como árbitros en un proceso concreto, derivado de su experiencia, derivado de su práctica profesional, de sus experiencias anteriores. Entonces, esa es una manera, pedirle al centro que los nombre. Otra manera, al centro de arbitraje. Uh-huh. Otra manera es, otra fórmula que las partes pueden decidir, es que cada una de ellas nombre a un árbitro, y entre estos árbitros nombrados, pues nombren al tercero. Si es que nuestro tribunal arbitral va a ser de 3 árbitros, porque también podría ser de 1. Normalmente podemos elegir el número de árbitros y ese es otro elemento importante que tenemos que dejar establecido, si va a ser 1 o 3. Si en nuestro documento no dejamos establecido el número de árbitros, ni el tipo de arbitraje en cuanto a que si es de equidad o de derecho, ni la forma en que se van a elegir, hay formas supletorias establecidas en la ley de arbitraje y en los reglamentos de los centros, ¿verdad?, de cómo resolver eso. Entonces, es en cuanto al monto de la controversia, que hay una decisión, ¿verdad? Si no se especificó el número de árbitros, entonces se decide según el monto de la controversia si va a ser 1 o van a ser 3, porque recordemos que estos son servicios pagados. Entonces, si es más de 1, pues van a haber honorarios para 3 y no para 1. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Si el monto de la controversia que tenemos derivado del tipo de contrato sabemos que es un monto menor, pues lo mejor será nombrar o estipular que nuestro arbitraje se llevará a cabo ante un árbitro único. Pero si sabemos que nuestro contrato o nuestro negocio puede generar una controversia de un monto muy grande, entonces ahí ya podemos pensar en mejor tal vez un tribunal de 3, ¿verdad? Es decir, el monto de la controversia también incide en esos puntos. Si no se estableció si era de derecho o era de equidad, entonces ahí sí opera por default, como decías hace unos minutos, la ley nos manda que va a ser de derecho, porque para que sea de equidad tenemos que haberlo establecido así. O sea, si no se establece, lo que se hace es lo que dice la ley. Uh-huh. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que se solucionan a través de arbitraje? ¿Cuál es el tiempo aproximado que lleva resolver un conflicto? ¿Depende del monto o depende de la complejidad o depende de lo belicosos que son las contrapartes? El arbitraje más común es el arbitraje comercial, el arbitraje que surge en el ámbito mercantil. Generalmente tiene una duración, nosotros ya de promedio en CRESIC, muy orgullosamente puedo yo compartir, que tiene un tiempo promedio de 1 año y 2 meses. Entonces, para nosotros eso nos llena de mucha satisfacción haberlo logrado. Hay algunos que incluso se resuelven en un tiempo menor y algunos que, pues, por las circunstancias propias del proceso, tardarán un poco más, pero el promedio de tiempo es de 1 año y 2 meses y eso para el mundo de los negocios es muy muy importante versus y comparado con la mora judicial que tenemos en Guatemala ya comprobada y bien documentada, que estamos hablando de un promedio de 10 años. 10 años. 10 años. En un proceso de arbitraje te lleva 1 año, 2 meses, si lo llevas por la vía judicial o por juzgados,
te llevaría 10 años. Puedes llevarlo hasta 10 años, ¿verdad? Por tanto, el tema de mora judicial, de la saturación de procesos de los tribunales, la posibilidad de irlo cortando, el tema de que pues las audiencias, dependiendo de la disponibilidad de cada juzgado, pues se van a ir dando más alargadas en el tiempo. Entonces, realmente, si vemos únicamente ese elemento tiempo, que no es el único que hay que tomar en cuenta para decidir si nos vamos a un arbitraje o no, pero en el campo de los negocios sí es un elemento que bien vale la pena tomar en cuenta. Estamos hablando de un año y 2 meses versus hasta 10 años. Por lo general, los conflictos que se resuelven son del tema comercial. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo, qué casos? O sea, no específicos en cuanto a tal empresa y tal empresa, sino qué tipo de conflictos. Claro. Estamos hablando de conflictos que puedan surgir en el ámbito de, por ejemplo, el sector construcción. Esto es bastante común. Mientras más grande la obra, pues más actores participan. Sabemos que, por ejemplo, en una construcción, por decir un edificio de una obra de un poquito mayor, estamos hablando de una serie de subcontrataciones, ¿verdad? Entonces hay muchos actores ahí, hay un tiempo, hay hitos en las construcciones que se deben de ir cumpliendo y que a veces o no se cumplen, los servicios no llegan a tiempo, los proveedores tal vez no cumplieron con lo establecido. Entonces, por darles ejemplos en el sector de la construcción, en el tema de infraestructura, en todos los países, sobre todo los más desarrollados, en donde hay más infraestructura, pues el mecanismo elegido para resolver controversia es el arbitraje. Podemos ver, por ejemplo, en el Canal de Panamá, que es como un caso bien cercano, porque a veces usamos ejemplos de literatura, de doctrina, de Europa, de Asia. Tenemos aquí cerquita, ¿verdad? Una obra, por ejemplo, en donde en cualquier país va a participar una compañía extranjera. Necesita saber si va a contratar con el Estado, necesita tener cierta certeza jurídica de que si ese contrato se incumple, pues su arbitraje va a ser sometido a un foro neutral en donde el juzgado no es parte del Estado que le está incumpliendo, o a la inversa, ¿verdad? Y también el Estado necesita tener pues ese resguardo. Por eso es que el tema de todo el foro, el ámbito del arbitraje en cada país puede incluso ayudar para atraer inversiones. También, por ejemplo, entre simples contrataciones entre empresas, proveedores, contrataciones de negocios, en el tema de informática, de tecnología, es muy usado. Ahí tal vez más por el tema de que los árbitros se pueden elegir conforme a la especialidad, y nosotros queremos siempre que quienes tengan a cargo nuestra causa sean personas que conocen del tema. Entonces, en un arbitraje podemos elegir a esos árbitros que tienen ciertos conocimientos. Entonces, si existe esa posibilidad, también es un beneficio, y en el campo de la tecnología se utiliza mucho esto. Así que si hablamos de cuáles serían esos conflictos, es igual que hablar de sectores de la industria y del comercio. Ahora bien, el arbitraje va de la mano, el desarrollo y su fortalecimiento y su crecimiento de la economía de un país. Donde hay negocios, hay arbitraje. Mientras más negocios, más arbitraje. Mientras más inversiones, más arbitraje. Ahora, en el proceso de este arbitraje, solo para darnos una idea general, existe este proceso que conocemos en el ámbito judicial, que es apelar o no estar de acuerdo y tener como una, si no digo una segunda oportunidad, pero sí otros mecanismos para apelar algunas decisiones. Existe, sí, y solo sí, circunscrito al tema del debido proceso, porque estamos hablando de un juicio. El arbitraje es un juicio, solo que se lleva a cabo de manera privada y lleva todas las etapas normales de un juicio. Es más, si vamos a la naturaleza jurídica, le hemos encontrado espacio en el campo del juicio de conocimiento, en donde tenemos que llegar al final a decidir a quién le asiste la razón o el derecho. Es decir, el tribunal va a decir al final, en ese laudo arbitral, que es la resolución final cuando concluye el proceso, igual que una sentencia judicial, quién es el que tiene la razón, y pues va a especificar, porque también debe ser motivado, dice la ley. Debe existir un razonamiento en donde se explica qué valor se le dio a las pruebas presentadas y por qué es que llega a la conclusión que llega. Y generalmente, porque estamos en este ámbito mercantil, va a indicar una forma de resolver clara y concreta, un monto. Generalmente estamos hablando de un monto o una situación de una acción, un hacer. Y si hubo una solicitud de cálculo de daños y perjuicios, eso también va a formar parte de ese laudo. Entonces, al final del día, ese documento final, después de haberse sustanciado cada una de las etapas del proceso de arbitraje,
en donde se incluyen la presentación de argumentos, la presentación de pruebas, la presentación de alegatos finales. Todo esto en audiencias de tipo oral, esto es importante decirlo, en donde los abogados de las partes pues hacen una labor formidable que se mira, ¿verdad? Ahí es oral ante unos árbitros que están presentes y están escuchando, y también existe la posibilidad, por lo mismo del dinamismo de que esto se está llevando a cabo en espacios privados, de poder ir a los lugares, de incluir dentro de la prueba el llevar a los árbitros a que vean las cosas que los árbitros quieren que vean, ¿verdad? Que existan estos reconocimientos oculares. Se pueden llevar máquinas, o sea, de hecho lo vemos todo el tiempo en el centro de arbitraje en CRESIG. Vemos que llevan ejemplos, llevan cosas, llevan materiales, llevan presentaciones en PowerPoint, en Prezi. O sea, se puede hacer todo esto porque se presta, ¿verdad? Es posible hacerlo, versus que en un organismo judicial es muy difícil convencer a un juez que pues nos deje llevar ciertos materiales para hacer ciertas demostraciones, o llevar maquinaria, o llevar aparatos de tecnología para poder presentar las pruebas. O sea, existen todas estas posibilidades dentro de un proceso de arbitraje que al final, después del proceso probatorio, después de los alegatos finales, después del tiempo que usa el tribunal para poder emitir este laudo, pues se entiende que el laudo pues va a llevar todo lo que necesita llevar y que va a ser un documento muy completo y que va a resolver este conflicto. Sin embargo, como son humanos, los humanos pues siempre nos podemos equivocar, esto no es infalible, y como estamos en el campo de la justicia, es muy importante dejar una posibilidad para poder recurrir a alguna situación específicamente de debido proceso. Entonces, nuestra ley en Guatemala tiene contemplado un único recurso, que es el de revisión. De hecho, debió de haber sido el de anulación o el de nulidad, pero porque nuestra ley viene de la ley modelo generada por UNCITRAL. Pero cuando pasó en el Congreso de la República de Guatemala, le modificaron esa parte y le pusieron el recurso de revisión. Y ese cambio, aunque suena un poco simple, ¿verdad? Y sencillo, que solo le cambiaron el nombre, sí ha generado problemas en Guatemala porque se le asemeja a la revisión que tenemos contemplada en nuestra ley, y algunas personas han creído que eso le abre la puerta a otro tipo de recursos posteriores. Pero realmente en los últimos años hemos visto con muy buenos ojos que cuando esto escala ya a niveles de cortes, pues realmente no prospera, y aunque se tarden un poquito más, la verdad es que es muy raro ver que cambie o que se atrase mucho. O sea, realmente la corriente en los últimos años ha sido, esto ya lo revisó un tribunal arbitral, no hay nada más que hacer, y lo resuelven muy, muy rápido. Y ya estamos por irnos, y tal vez esta va a ser pregunta para otro programa, pero ¿siempre se llega primero al arbitraje o hay un método, hay un paso previo llamado la conciliación antes de llegar al arbitraje? Puede pactarse así, puede pactarse y se llama una cláusula escalonada. Nosotros en nuestra página web www.cresig.com.gt tenemos modelos, el modelo de la cláusula arbitral y también el modelo de la cláusula escalonada, en donde mandamos primero a la conciliación por si alguien desea pues utilizar el modelo que nosotros sugerimos. Eso va a depender del caso concreto, que las personas decidan en caso de que surja una controversia que quieren, si se quieren ir de una vez al arbitraje o si desean probar primero por la vía de la conciliación. Si deciden hacerlo así y lo pactan así, no es posible acceder al arbitraje sin haber agotado previamente la conciliación. Por consiguiente, por eso es que es escalonada. ¿Cuál es la página, perdón? www.cresig.com.gt. CRESIG es CRECIG. Sí. .com.gt. Sí. Ahí hay información respecto al arbitraje y a la conciliación. Están colgadas todas las conferencias. Nosotros hacemos mucha labor de capacitación, de difusión. Todas las conferencias que realizamos están ahí. Si alguien quiere ver sobre temas concretos, hay mucho material en la biblioteca virtual. Está nuestro reglamento de arbitraje, nuestro reglamento de conciliación y otros métodos, el arancel, de cuánto cuesta cada uno de estos procesos, noticias. Es una página muy completa y también contiene el modelo de estas cláusulas. Pues muchísimas gracias, Carolina, por ayudarnos a entender cómo funciona el arbitraje aquí en Guatemala.
y tomarlo en cuenta como un método práctico, rápido, versátil, flexible y rápido, 10 veces, casi 10 veces más rápido que el modelo tradicional. Muchísimas gracias a ti y al programa por la invitación. Al contrario, pues un gusto y esperamos tenerte nuevamente aquí en los estudios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Gracias a quienes nos enviaron sus mensajes, a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz descanso y nos escuchamos mañana. Y así que recuerde, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Y ya está con nosotros nuestra invitada, Carolina Diab, que ella es directora general de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRESIG. Muy buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, María Dolores, muchas gracias por la invitación. Cuando estamos ante un conflicto, ¿cómo podemos definir qué es un conflicto o un problema que necesitas? Y para después decir, bueno, sí, estamos ante un conflicto y hay que resolverlo. Un conflicto siempre va a existir desde el momento en que dos personas deciden hacer cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier cuestión juntos, derivado de que en una sociedad, pues por naturaleza, el hombre siempre pues va a entrar en conflicto de alguna o de otra manera. En el ámbito en el que nosotros nos movemos a través de CRESIG, estamos en el territorio de los métodos alternos de resolución de conflictos, y los conflictos a los cuales nos dedicamos o el estudio y la investigación que hacemos son específicamente en el ámbito mercantil, comercial, de inversiones más que todo. Esto quiere decir que otro tipo de conflictos no pueden ser resueltos a través de estos métodos alternos. En realidad, dependiendo del tipo de método que estemos hablando, que querramos utilizar, si fuera un tipo de conflicto diferente, debemos de buscar el mecanismo alternativo apropiado. De hecho, la tendencia global ahora es ya no denominarles métodos alternativos de resolución de conflictos, sino que métodos apropiados de resolución de conflictos. El tema en cuanto a mecanismos es muy amplio. Si utilizamos, por ejemplo, pensamos en la conciliación, no hay tantos límites como en el caso del arbitraje. Si pensamos en el mecanismo de los dispute boards, pues es un poquito más limitado. Es decir, para cada conflicto existe un mecanismo alternativo o apropiado de resolución específico. Si hablamos de arbitraje, el arbitraje sí tiene una materia limitada, está limitada por ley, y es una materia circunscrita al ámbito mercantil. Asuntos comerciales, también pueden ser asuntos de inversión. También existe el arbitraje deportivo, pero siempre derivado de un asunto comercial. Pero si estamos hablando de asuntos, por ejemplo, laborales, en otros países el tema laboral sí puede ser arbitrable, en Guatemala tiene sus limitaciones, pero si estamos hablando en el ámbito laboral, en el ámbito incluso escolar, en el ámbito de cualquier otra índole, sí podríamos utilizar, por ejemplo, un método muchísimo más amplio que es el de la conciliación. Es decir, el tema de la materia es el que nos va a definir cuál es el mecanismo alternativo apropiado para resolverlo. Porque uno cuando piensa en conflictos, uno dice, te voy a demandar. Uno dice, bueno, lo van a demandar. Demandar implica ir a un juzgado. Y me imagino que dependiendo del tipo de demanda o del tipo de conflictos, son diferentes tipos de juzgados a los que debe acudir. Así es. Sabemos que los juzgados están sobrecargados, que hay una carga de trabajo impresionante en los juzgados y que los procesos se vuelven muy largos. Y supongo que en estos métodos apropiados lo que haces es reducir este tiempo. Definitivamente, sí. Ahora, ¿cómo se establece esto? ¿Hay un default, por así decirlo? No, esto es dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. O sea, ese es el principio que rige todo esto. En el caso del arbitraje, debe de ser necesariamente consensuado el irse por la vía arbitral. La única forma de irse a arbitraje sin desnaturalizarlo es a través de un acuerdo de voluntades, un acuerdo en donde ambas partes, previamente a que surja su conflicto, han decidido que en caso llegase a surgir una controversia, la vía por la cual la van a resolver es a través del arbitraje. También es posible, si no existe este acuerdo previo, que se genere una vez haya surgido ya la controversia, es posible, porque repito, estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad y pues estos son mecanismos privados, ¿verdad? Esto es una cuestión que las personas voluntariamente pueden decidir llevar sus conflictos ahí para que se resuelvan de esta manera. Entonces, si no tienen un acuerdo previo vía una cláusula arbitral o inserta en un contrato ya preestablecido,
pueden generar un acuerdo ya una vez surgida su controversia en orden de irse a la vía arbitral, es decir, a un juicio arbitral. El arbitraje es un juicio, es importante aclarar esa parte, y de esa manera resolver su controversia a través de este mecanismo. Entonces, tal vez respondiendo un poco más puntual a tu pregunta, no puede ser por default, tenemos que haberlo acordado, pero eso sí, habiéndolo acordado, es decir, habiendo establecido voluntariamente que en caso de que surgiera una controversia iríamos al arbitraje para resolverla, si una de las partes no se apersona al proceso, no contesta, no quiere sufrir, ahí sí que todas las etapas del proceso de arbitraje, se sigue en su rebeldía. Es decir, el arbitraje continúa, es obligatorio, el fallo que produce este proceso, o sea, al final el tribunal arbitral, en caso de un proceso de arbitraje, va a resolver emitiendo un fallo que tiene la misma fuerza legal que una sentencia emitida por un juzgado dentro del organismo judicial. Esto quiere decir que al final el hecho de que esté de acuerdo con acudir a un arbitraje, me someto a la resolución de ese arbitraje, aunque después diga ya no quiero ir. Si digo ya no quiero ir, llevo todas las de perder porque pierdo la oportunidad de probar. Así es. En este tema de que debe ser consensuado y hablando de los conflictos, por lo general siempre nos han dicho en negociaciones, incluso para establecer sociedades anónimas o las actas constitutivas de estas sociedades, es prevea qué va a suceder en caso de un conflicto o en caso de una disolución antes de que esté, porque es mucho más fácil tomar decisiones y es mucho más fácil establecer las reglas de forma más objetiva, claro, que al calor de una discusión o que al calor ya de un problema. Pero aún así es posible tomar esa decisión aún estando ya, como decimos en buen chapín, en medio de la molotera. Sí, aún es posible hacerlo si las dos partes en conflicto están de acuerdo en llevar su caso a un tribunal arbitral. Lo que ocurre es lo que tú bien dices, cuando estamos en la parte bonita, en la parte de la creación del negocio, en donde estamos documentando y formalizando, por ejemplo, nuestra nueva sociedad o el documento o el contrato que va a documentar todos nuestros acuerdos después de una larga negociación, ahí es muchísimo más fácil que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en todas las características que le vamos a dar a ese arbitraje que posteriormente vaya a surgir, porque esa es otra de las bondades del arbitraje, que nosotros lo podemos personalizar. Es decir, yo puedo decidir cuántos árbitros quiero que se estén a cargo de este proceso. ¿Siempre se llega primero al arbitraje o hay un método, hay un paso previo llamado la conciliación antes de llegar al arbitraje? Puede pactarse así, puede pactarse y se llama una cláusula escalonada. Nosotros en nuestra página web www.cresig.com.gt tenemos modelos, el modelo de la cláusula arbitral y también el modelo de la cláusula escalonada, en donde mandamos primero a la conciliación por si alguien desea pues utilizar el modelo que nosotros sugerimos. Eso va a depender del caso concreto, que las personas decidan en caso de que surja una controversia que quieren, si se quieren ir de una vez al arbitraje o si desean probar primero por la vía de la conciliación. Si deciden hacerlo así y lo pactan así, no es posible acceder al arbitraje sin haber agotado previamente la conciliación. Por consiguiente, por eso es que es escalonada. Pues muchísimas gracias, Carolina, por ayudarnos a entender cómo funciona el arbitraje aquí en Guatemala y tomarlo en cuenta como un método práctico, rápido, versátil, flexible y casi 10 veces más rápido que el modelo tradicional. Muchísimas gracias a ti y al programa por la invitación. Al contrario, pues un gusto y esperamos tenerte nuevamente aquí en los estudios. Muchas gracias. Gracias. Y así que recuerde, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.